Mi esposa me dijo, reflexiona sobre cómo tratas a mi hermana. Todo porque le pedí que aportara algo a los gastos o buscara otro lugar para vivir. ¿Mi pecado? Decirle que no era mi hija, y que a los 30 años, vivir gratis no era opción. Esa noche, encontré mi ropa en una bolsa, junto al sofá. «Duermes aquí esta noche», dijo. Así que reflexioné. Y a la mañana siguiente. Mi nombre es, bueno, llamémosme Dan. Tengo 32 años, trabajo como administrador de oficina, y hasta hace una semana creía que tenía un matrimonio sólido con mi esposa María Julia. Llevamos 5 años casados, vivimos en una casa de 3 habitaciones que compramos juntos, y siempre habíamos manejado bien nuestras finanzas. Hasta que llegó ella. Su hermana menor, Monique, de 30 años. Todo comenzó hace 8 meses. Monique apareció en nuestra puerta un martes por la noche, con los ojos hinchados de llorar y una maleta pequeña. Había terminado con su novio de 3 años. Según ella, fue una ruptura devastadora. El tipo la había engañado, la había dejado sin nada, y necesitaba un lugar donde quedarse solo por unas semanas hasta encontrar algo propio. María Julia y yo nos miramos. Yo tenía mis reservas, pero mi esposa me suplicó con esos ojos que me derretían. Es su hermana menor, me dijo. Solo serán unas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses. Al principio todo parecía normal. Monique se quedaba en nuestra habitación de huéspedes, mantenía el espacio limpio, ayudaba ocasionalmente con la cocina. Pero gradualmente empecé a notar cosas. Nuestras facturas de electricidad subieron. La de agua también. El supermercado que antes nos duraba 2 semanas ahora se agotaba en 10 días. Y Monique no parecía estar buscando trabajo muy activamente. Cuando le preguntaba qué tal iba la búsqueda laboral, siempre tenía una excusa. Que el mercado estaba terrible. Que necesitaba más tiempo para sanar emocionalmente. Que había tenido una entrevista, pero no la llamaron. Siempre algo. Mientras tanto, la vi comprarse ropa nueva. La vi salir con amigas a almorzar. La vi pedir comida a domicilio cuando María Julia y yo no estábamos. Pero cada vez que yo insinuaba algo sobre contribuir con los gastos, María Julia me callaba. Dale tiempo, me decía. Está pasando por algo difícil. El punto de quiebre llegó la semana pasada. Llegué del trabajo un jueves, cansado después de un día particularmente estresante revisando reportes hasta las 9 de la noche. Al entrar por la puerta, escuché risas en la sala. Monique estaba en el sofá, telefoneando con alguien, riéndose como si no tuviera una preocupación en el mundo. Colgó cuando me vio y me saludó con esa sonrisa que había empezado a irritarme. «Hola cuñado, ¿qué tal el trabajo?» «Bien», le dije, dirigiéndome a la cocina. Laura estaba preparando la cena. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté a mi esposa, dándole un beso en la mejilla. «Bien, amor. Monique y yo fuimos al centro comercial esta mañana». «Ah, compras». Laura notó mi tono. «Solo miramos algunas cosas. Ella necesitaba, bueno, ya sabes». No sabía. Pero decidí no decir nada. Después de cenar, mientras María Julia lavaba los platos, Monique se me acercó en la cocina. Con esa expresión que había aprendido a reconocer. La expresión de quien va a pedir algo. «Dan», me dijo, «necesito preguntarte algo». «Dime». «Mis amigas van a salir mañana por la noche. Ya sabes, para levantarme el ánimo. Pero estoy un poco corta de dinero y...». «Monique», la interrumpí. «Llevas 8 meses viviendo acá». Ella parpadeó, sorprendida por mi franqueza. «Y en estos 8 meses no has contribuido con un peso a los gastos de la casa. Ni electricidad, ni agua, ni supermercado. Nada. Dan, yo». No terminé. «Y ahora me pedís dinero para salir con tus amigas». Pude ver cómo su expresión cambiaba. La máscara de vulnerabilidad empezaba a caerse. «Escúchame bien», le dije, tratando de mantener mi voz calmada. «Tenés 30 años. No sos mi hija. Es hora de que empieces a aportar algo a esta casa o que te busques otro lugar donde vivir». Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. O al menos, hizo que se llenaran. «No puedo creer que seas tan cruel», me dijo con voz quebrada. «Estoy pasando por el momento más difícil de mi vida y vos. No estás pasando por nada, Monique. Estás viviendo cómodamente a costa nuestra mientras fingís que sos una víctima. ¿Cómo te atreves?», gritó. «María Julia». Mi esposa apareció inmediatamente, con las manos todavía húmedas de lavarropas. «¿Qué pasa? Tu esposo me está echando de la casa». Sollozó Monique. «Me dijo que no soy su hija y que me vaya».
María Julia me miró con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de shock y decepción. Dan, ¿qué le dijiste? Le dije la verdad. Que tiene 30 años, que hace 8 meses que vive acá gratis, y que es hora de que contribuya o se busque otro lugar. Laura se puso del lado de su hermana inmediatamente. Literalmente se colocó entre nosotros dos. ¿Cómo podés ser tan insensible? Está pasando por una ruptura terrible. Hace 8 meses, María Julia. ¿Cuánto tiempo más vamos a mantener a una adulta que no quiere trabajar? Sí quiere trabajar. El mercado está difícil. Entonces, ¿por qué la vi comprándose ropa nueva la semana pasada? ¿Por qué sale a almorzar con amigas 2 veces por semana? ¿Por qué pide delivery cuando no estamos? María Julia me miró como si fuera un monstruo. No puedo creer que estés llevando cuenta de todo lo que hace. Parece que la estuvieras espiando. No la estoy espiando. Vivo en esta casa. Pago las cuentas. Veo las cosas. Monique sollozaba dramáticamente en el fondo, agregando comentarios de tanto en tanto sobre lo cruel e insensible que era. La discusión escaló rápidamente. María Julia defendía a su hermana con una ferocidad que nunca había visto. Yo intentaba explicar mi punto de vista, pero cada cosa que decía la enfurecía más. Hasta que llegamos al punto de no retorno. Necesitas reflexionar sobre cómo tratás a mi hermana, me dijo María Julia con una voz fría que me heló la sangre. Porque esto no está bien, Dan. Esto no está para nada bien. ¿Reflexionar? ¿Sobre qué? ¿Sobre poner límites razonables? ¿Sobre tu crueldad? ¿Sobre tu falta de empatía? ¿Sobre cómo tratás a mi familia? María Julia. No, me cortó. Creo que necesitas una noche para pensar en tus prioridades. Media hora después, encontré mi ropa en una bolsa de supermercado al lado del sofá de la sala. Mi almohada estaba ahí también. ¿Duermes aquí esta noche?, me dijo María Julia sin mirarme a los ojos. Hasta que reflexiones sobre tu actitud. Monique había desaparecido discretamente a su habitación, pero pude escuchar murmurios detrás de la puerta. Probablemente consolándose con mi esposa sobre lo terrible que era yo. Me quedé ahí, parado en mi propia sala, con una bolsa de ropa en las manos, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Así que reflexioné toda la noche. Y llegué a conclusiones que ella nunca imaginó. No dormí nada esa noche. Me quedé ahí, en el sofá de mi propia sala, mirando el techo y procesando lo que había pasado. No era solo la injusticia de estar durmiendo ahí después de haber puesto límites razonables. Era algo más profundo. La forma en que María Julia me había mirado. Como si fuera un extraño. Como si no me conociera. Y la facilidad con que Monique había manipulado toda la situación. Eran las 3 de la mañana cuando decidí que necesitaba entender realmente qué estaba pasando. María Julia me había pedido que reflexionara. Bueno, eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero no de la manera que ella esperaba. Agarré mi laptop y me senté en la mesa del comedor. Lo primero que hice fue revisar las redes sociales de Monique. Algo que, admito, nunca había hecho en detalle. Instagram primero. Su perfil estaba lleno de fotos recientes. Muy recientes. De los últimos 2 meses, específicamente. Fotos en restaurantes que reconocí como caros. Una selfie en un café del centro que sabía que cobraba $20 por un brunch. Otra foto con amigas en lo que parecía ser un bar de cócteles bastante exclusivo. Pero lo que más me llamó la atención no eran las fotos en sí. Era su cara en esas fotos. No se veía como alguien pasando por una depresión devastadora. Se veía feliz, radiante, incluso. Sin embargo, eso solo no probaba nada. La gente puede fingir felicidad en redes sociales. Todos lo sabemos. Así que seguí investigando. Revisé Facebook. Más de lo mismo. Pero encontré algo interesante. En una foto grupal de hace 3 semanas, estaba etiquetada una persona que no reconocía. Un hombre. Guapo, bien vestido, sonriendo al lado de Monique con una familiaridad que no parecía platónica. Cliqué en su perfil. Mateo Hernández. Aparentemente trabajaba en marketing para una empresa mediana. Su estado de relación decía es complicado, pero su timeline mostraba muchas actividades que coincidían sospechosamente con las ausencias de Monique. Pero aún podía ser coincidencia. Así que busqué más evidencia. Me fui a nuestra cuenta compartida de Netflix. Algo que María Julia y yo compartíamos, pero que también habíamos dado acceso a Monique temporalmente. Revisé el historial de visualización. Ahí estaba. 3 noches por semana, durante las últimas 6 semanas, alguien había estado viendo series románticas desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
desde una ubicación que nuestro router identificaba como dispositivo desconocido. Significaba que Monique estaba viendo Netflix desde otro lugar. Regularmente. Durante horas. En horarios nocturnos. Era viernes por la mañana. María Julia se había ido temprano al trabajo sin hablarme. Monique estaba durmiendo en su habitación. Yo me estaba preparando un café cuando escuché que su teléfono sonaba desde la sala. Había dejado su celular en la mesa mientras se duchaba. No iba a contestar, por supuesto. Pero cuando vi la pantalla, no pude evitar notar el nombre del contacto que llamaba, mi amor. No era la primera vez que escuchaba ese teléfono sonar con ese contacto. En ese momento me golpeó un recuerdo. La semana pasada, María Julia había comentado algo mientras preparábamos la cena. Monique siempre ha sido dramática, había dicho con una sonrisa nostálgica. Incluso de niña, cuando no se salía con la suya, se tiraba al piso del supermercado y lloraba hasta que mamá le compraba lo que quería. En ese momento me había parecido una anécdota tierna sobre travesuras infantiles. Ahora lo veía diferente. Recordé otras historias que María Julia me había contado a lo largo de los años. Como cuando Monique tenía 12 años y quería ir a una fiesta que sus padres habían prohibido. Se encerró en su habitación 3 días fingiendo estar enferma hasta que finalmente cedieron para no traumatizarla más. O cuando la preparatoria convenció a sus padres de que la maestra de matemáticas la tenía entre ojos porque había reprobado. Los padres fueron a reclamar a la escuela, solo para descubrir después que Monique simplemente no había entregado la mitad de las tareas. María Julia siempre contaba estas historias con cariño, como si fueran pruebas de lo inteligente y creativa que era su hermana menor. Pero ahora veía el patrón. Monique había aprendido desde muy temprano que las lágrimas y el drama le conseguían lo que quería. Y María Julia había aprendido a ser su protectora. Esa tarde, mientras Monique había salido a buscar trabajo, decidí confirmar mis sospechas revisando nuestra basura. Lo sé, suena desesperado, pero necesitaba evidencia concreta. Entre los desechos encontré lo que buscaba. Un recibo de un restaurante italiano carísimo del centro. Fecha, 3 días atrás. Hora, 8:30 de la noche. Total, $120. Para 2 personas. El mismo día que Monique nos había dicho que tenía una entrevista de trabajo y que no estaría para cenar. Pero el descubrimiento que lo cambió todo llegó el sábado por la mañana. María Julia había ido a visitar a su madre. Yo me quedé en casa, supuestamente para reflexionar más sobre mi actitud. Monique había salido temprano, diciendo que iba a correr en el parque para despejar su mente. Estaba en la cocina cuando escuché que se abría la puerta principal. Pasos rápidos hacia la habitación de huéspedes. Asumí que Monique había vuelto de correr. Pero entonces escuché voces. Plural. Una voz masculina que no reconocía. Me quedé quieto, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No podía distinguir las palabras, pero el tono era íntimo, familiar, relajado. Caminé silenciosamente hacia el pasillo. La puerta de la habitación de Monique estaba entreabierta. Y entonces los escuché con total claridad. Es increíble cómo siguen pagando todo, decía la voz masculina. 8 meses y todavía creen que estás devastada por tu ex. La risa de Monique me partió el alma. Lo sé, ¿verdad? Es demasiado fácil. María Julia es tan protectora. Y él, bueno, él empezaba a sospechar, pero después de anoche creo que me compró otros 2 meses más. ¿Tu cuñado? Sí. Le hice todo el show de la mujer abandonada y ahora María Julia piensa que es un monstruo sin corazón. Deberías haber visto su cara cuando me defendió. Fue perfecto. Sos una actriz increíble, amor. Tengo que serlo. Esta casa está demasiado buena como para dejarla ir. Alquiler gratis, comida gratis, servicios gratis. Y María Julia es tan protectora conmigo que puedo hacer cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo más pensás que podés seguir así? Lo que sea necesario. Mientras ellos paguen las cuentas, yo voy a seguir con mi papel de hermana devastada. Se rieron juntos. Mi propio dinero, mi propia casa, siendo usado para financiar esta mentira. Y María Julia había caído completamente en la trampa. Saqué mi teléfono y grabé los siguientes 10 minutos de conversación. Cada palabra, cada risa cruel, cada detalle de cómo habían estado jugando con nosotros. Escuché cómo Monique describía con deleite la escena de la cocina del jueves anterior. Cómo había practicado sus lágrimas para conseguir el efecto perfecto. Cómo había calculado exactamente cuándo interrumpir la pelea para maximizar el drama. También escuché cómo Mateo la felicitaba por conseguir que María Julia me echara de mi propio dormitorio.
Cómo se habían burlado de mi expresión de shock cuando encontré mi ropa en el sofá. Pero lo que más me destrozó fue cuando Monique dijo, Dan es tan ingenuo que probablemente va a disculparse conmigo. Y María Julia está tan condicionada a protegerme que va a hacer que me mantenga otros 6 meses. Mateo respondió, tu hermana realmente cree que sos una víctima. Siempre funcionó. Se rió Monique. Desde que éramos chicas. Ella necesita sentirse como la hermana mayor protectora. Le encanta rescatarme. Es como una adicción emocional. Mientras yo le dé esa sensación de ser necesaria, va a seguir pagando todo. Guardé la grabación y me alejé silenciosamente. El resto del día lo pasé documentando todo. Capturas de pantalla de las redes sociales. Fotos del recibo. El historial de Netflix. Las inconsistencias en sus horarios. Todo. Porque María Julia me había pedido que reflexionara. Y después de reflexionar durante 3 días, había llegado a una conclusión muy clara. Mi esposa había sido manipulada. Yo había sido manipulado. Y Monique había estado jugando con nosotros como si fuéramos títeres. Pero el juego se había terminado. A la mañana siguiente, cuando María Julia me preguntara si había reflexionado sobre mi actitud, iba a darle exactamente lo que había pedido. Los resultados de mi reflexión. Todos los resultados. El domingo por la mañana llegó como cualquier otro día. Excepto que yo tenía una grabación de audio que iba a cambiar todo para siempre. María Julia se despertó tarde. La escuché moverse por la casa, preparando café, probablemente esperando que me hubiera calmado después de mi reflexión. Monique seguía durmiendo hasta tarde, como siempre. Aparentemente mantener una doble vida la agotaba. Eran las 10 cuando María Julia finalmente se acercó a la sala, donde yo seguía en el sofá con mi laptop abierta. ¿Ya reflexionaste?, me preguntó, con un tono que esperaba contrición. Sí, le dije, cerrando la laptop y mirándola directamente. Reflexioné toda la noche, tal como me pediste. Y los resultados son muy esclarecedores, María Julia. Muy reveladores. Ella se sentó frente a mí, con esa expresión de quien espera una disculpa. Primero quiero mostrarte algo, le dije, abriendo nuevamente la laptop. Estas son las fotos de Instagram de tu hermana de las últimas 6 semanas. Le mostré la pantalla. Foto tras foto de Monique en restaurantes caros, bares exclusivos, viajes de fin de semana que nosotros desconocíamos. Dan, esto no prueba nada. La gente puede parecer feliz en redes sociales y estar sufriendo por dentro. Tenés razón, le dije. Pero esto sí prueba algo. Le mostré el recibo del restaurante italiano. $120. Para 2 personas. El mismo día que nos había dicho que tenía una entrevista de trabajo. María Julia frunció el ceño. Tal vez alguien la invitó. Para consolarla. ¿Con qué dinero pagó su parte? ¿Con el dinero que no tiene para contribuir a los gastos de la casa? Vi la primera grieta en su confianza. Pero siguió resistiendo. Dan, estás siendo paranoico. Estás buscando razones para... Entonces reproduje el audio. El silencio en la sala fue absoluto mientras la voz de Monique llenaba el espacio. Es increíble cómo siguen pagando todo. 8 meses y todavía creen que estoy devastada por mi ex. María Julia se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron mientras escuchaba a su hermana riéndose de nuestra ingenuidad y generosidad. Cuando llegó la parte donde Monique decía, María Julia es tan protectora. Le encanta rescatarme. Es como una adicción emocional. Vi cómo mi esposa se desplomaba internamente. ¿De dónde sacaste esto? Lo grabé ayer. Cuando trajo a su novio a nuestra casa mientras vos estabas visitando a tu madre. ¿Su novio? Mateo. Llevan saliendo meses. Por eso Monique desaparece 3 noches por semana. Por eso las cuentas de Netflix se usan desde ubicación desconocida. Porque está en casa de él. María Julia me miraba como si el mundo se hubiera dado vuelta. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Monique aparecía, en pijama, con cara de recién levantada y esa sonrisa matutina que había perfeccionado. Buenos días familia, dijo alegremente. ¿Qué hacen levantados tan temprano? Hablando sobre reflexiones, Monique, le dije. ¿Reflexiones? Bueno, técnicamente era mi reflexión. Pero terminé reflexionando mucho sobre vos también. Ella me miró confundida. María Julia seguía procesando lo que había escuchado. Reflexioné sobre cómo una persona puede fingir estar devastada por 8 meses mientras vive una doble vida con su novio secreto. El color desapareció de la cara de Monique. Pero era una actriz con experiencia. ¿De qué hablas? Dan, ¿te sentís bien?
Reflexioné sobre cómo alguien puede llorar lágrimas falsas en una cocina y después reírse con su novio sobre lo ingenuos que son sus anfitriones. Ella buscó apoyo en María Julia, pero mi esposa la miraba con una expresión completamente nueva. ¿Dan está inventando cosas otra vez?, preguntó Monique, pero su voz ya vacilaba. Reproduje el audio nuevamente. Esta vez para que Monique lo escuchara. Su cara atravesó múltiples emociones en segundos. Shock, pánico, cálculo, y finalmente, desesperación pura. Esto es ilegal. Me grabaste sin permiso. En mi propia casa, Monique. Mientras trajiste a tu novio secreto sin nuestro conocimiento. Ese audio está sacado de contexto, dijo, ya llorando. Pero estas eran lágrimas reales de pánico, no su actuación habitual. ¿Qué contexto justifica llamarnos ingenuos? ¿Qué contexto justifica burlarte de María Julia por protegerte? María Julia finalmente habló. Su voz sonaba quebrada. Monique, ¿es verdad? Mari, yo puedo explicar. ¿Es verdad que tenés novio? ¿Es verdad que fingís estar devastada? Monique intentó su jugada más desesperada. Se arrodilló frente a María Julia. Mari, soy tu hermana. Soy tu familia. Él es solo. Él es un extraño tratando de dividirnos. Pero María Julia se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Monique cambió de táctica. Se dirigió a mí con furia. Sos un enfermo. Espiándome. Grabándome. María Julia, mira con quién estás casada. No estoy casada con alguien que miente, respondió María Julia sin darse vuelta. No estoy casada con alguien que me manipula. No estoy casada con alguien que abusa de mi amor durante 8 meses. Monique se dio cuenta de que había perdido. Su máscara se desintegró completamente. ¿Sabes qué?, gritó. Tienen razón. Soy feliz. Tengo novio. Y esta casa es demasiado buena. Ustedes dos son tan fáciles de manipular que merecían que los usaran. María Julia se dio vuelta lentamente. Tenés una semana para encontrar otro lugar donde vivir, le dijo con una calma escalofriante. ¿Una semana? Soy tu hermana. Sos mi hermana que me mintió durante 8 meses. Que se burló de mí. Que abusó de mi amor. Una semana. No pueden echarme. Esta también es mi casa. No, intervine. Esta casa está a nuestro nombre. Vos sos una huésped que abusó de la hospitalidad. Mucho tiempo. Monique nos miró buscando alguna grieta para otra manipulación. No encontró nada. Van a arrepentirse. Gritó dirigiéndose a su habitación. Toda la familia va a saber cómo me trataron. Ya no nos importa, Monique, le dijo María Julia. Ya no. Esa semana fue intensa. Monique alternaba entre intentos de manipulación, ataques de ira y silencios dramáticos. Algunos familiares nos reclamaron por echar a una mujer vulnerable. Cuando les mostré las evidencias, la mayoría se cayó. No todos nos apoyaron. Algunos primos todavía creen que fuimos crueles. Que deberíamos haber dialogado en lugar de humillarla. Pero Monique se mudó. Con Mateo, obviamente. Su departamento era lo suficientemente grande desde el principio. María Julia y yo tuvimos conversaciones difíciles. Ella procesó no solo la traición de su hermana, sino también haber defendido a Monique tan fieramente sin escucharme. Nuestro matrimonio sobrevivió, pero cambió. Ahora tenemos límites más claros sobre familia. María Julia aprendió a cuestionar en lugar de proteger automáticamente. Monique intentó volver varias veces. Una vez llorando la puerta diciendo que Mateo la había dejado. Otra vez llamando pidiendo dinero para una emergencia médica. No abrimos. No respondimos. Porque a veces, reflexionar es exactamente lo que necesitas hacer. Solo que la verdad puede ser más complicada de lo que todos esperaban.